Gloria a Dios. Bueno, Hechos de los Apóstoles, bueno, la mayoría que ya tenemos años en el Señor, sabemos que fue escrito por Lucas, ¿sí? Y si bien muchos, lo conocemos como Hechos de los Apóstoles, algunos incluso han propuesto en algún momento de que sea llamado Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Por las obras que el Espíritu Santo hace a través de los hombres justamente en este libro, ¿no? Pero otros también han querido casi, ¿no?, poner Hechos del apóstol Pablo, porque habla más del apóstol Pablo que de todos los apóstoles, ¿sí? Ya en el capítulo 8 aparece Saulo de Tarso, ¿no?, que luego lo conocemos como Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿no? Aparece persiguiendo a la iglesia ya en el capítulo 8. Y a partir de ahí, hermano, capítulo 9, vemos la conversión y ya se habla constantemente, aparece Pablo ahí con algunos, a veces con Pedro, a veces con otros apóstoles, y en los últimos capítulos prácticamente estamos hablando constantemente de la vida de este apóstol, ¿no?, que fue un hombre de Dios tremendo, ¿sí? Y en alguna oportunidad también, en alguna reunión de meditación, compartíamos con los varones, ¿no?, de que muchas veces Pablo también ha sido criticado, ¿no? Algunos lo han tratado de que era todavía medio religioso, ¿sí? Algunos decían que era medio fariseo, ¿no?, que todavía estaba, que tenía cosas que le habían quedado de la secta de los fariseos, que todavía no había cambiado. Pero cuando uno realmente medita la palabra, ¿no?, y miramos, creo que el que más entendió justamente el proyecto de Dios para esta tierra y para los hombres en esta tierra, creo que fue el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ven en los frutos, ¿sí? Tenemos el hombre que más tenemos en la Escritura, abriendo iglesias, predicando el Evangelio a los no judíos, a los gentiles. Fue enviado específicamente de esta manera, ¿no? Y vemos cómo Dios lo respaldó, que eso es lo fundamental, ¿sí? Porque a veces podemos hablar mucho, ¿no? Pero cuando está el respaldo de Dios, por algo es, ¿amén? Y después vemos, por ejemplo, yo hago esta comparación, ¿no?, con el apóstol Pedro, ¿no? Porque el apóstol Pedro, ¿no?, si bien caminó con Jesucristo, ¿no?, que esa es la gran diferencia, ¿no?, que el apóstol Pablo tampoco caminó con Jesús, tuvo un encuentro con el Señor muy similar al que tuvimos nosotros, porque creo acá ninguno de nosotros caminó con Jesucristo, ¿no? No. Oye, no, si no me voy a asustar, si me dice alguno que sí. No caminamos nosotros con Jesús mientras él estuvo en la tierra, como lo hizo Pedro. Pero Pablo tampoco, porque Pablo tiene un encuentro con el Cristo resucitado, como lo tuvimos nosotros, ¿sí? Y vemos cómo Dios obró en la vida de este hombre que, creyendo que servía a Dios, ¿no es cierto?, perseguía a los cristianos, ¿no? Y es más, cuando Saulo se convierte, y ya lo conocemos como Pablo, ¿no?, muchos no lo querían recibir, los hermanos no lo querían recibir, tenían miedo, porque sabían quién era, porque donde llegaba Pablo, por lo general lo agarraban a los cristianos y lo metían preso, ¿no? Y muchos terminaron apedreados, muertos, como Esteban, como el diácono Esteban, que dice la Escritura que el joven Saulo, que era, luego lo conocemos como Pablo, estaba, dice, ahí mientras apedreaban a Esteban, y él estaba de acuerdo, consentía, aprobaba que apedrearan a Esteban. Y de ahí se puso a perseguir cristianos, ¿amén? Ese era Saulo, ¿no?, que después nosotros lo conocimos más como el apóstol Pablo, que no es que el Señor le cambió el nombre, ¿sí?, sino que Pablo era un nombre que él había adoptado por ser ciudadano romano, ¿sí? Era un Paulus, que significa pequeño, ¿no? ¿Qué diferencia? Él prefirió que lo llamen pequeño luego de aceptar a Cristo, ¿sí? Vio que en este tiempo muchos que son cristianos o están en el Señor dicen esto, ¿no? Quieren ser grandes, ¿no?, en vez de pequeños. Juan la Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí, amén, y a su nombre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Bueno, y vemos que este hombre tremendo, como digo yo, para mí es un ejemplo terrible, ¿no?, de lo que es ser un siervo de Dios, y él mismo las cosas que pasó, ¿sí? La humildad que tenía Pablo también, ¿no?, porque él podía presentarse, ¿no?, con los milagros que hizo, con las personas que resucitó, pero él dice, yo he sido castigado más que los otros apóstoles, ¿no? Hablaba de los castigos que recibió, azotado, sufrió en manos de ladrones, dice, ¿no? Sufrió en manos de ladrones este tremendo siervo de Dios también, ¿no? Y después dice también en manos de falsos hermanos. Así que también ahí nos enteramos que hay falsos hermanos. ¿Sabía usted? Acá no, por supuesto. Amén, no dice amén. Y a su nombre. Entonces, él se presenta de esa manera, con todas las cosas que él tuvo que sufrir por ser
un apóstol, un siervo del Señor. Y entonces vemos la humildad, por eso yo no creo para nada que no haya sido, que le haya quedado algo, sino justamente trataba de agradar a Cristo y tener la mente de Cristo y predicar a Cristo en esta tierra, ¿no? Por eso yo decía, tenemos que armar un grupo de los, así como están los detractores de Pablo, armar un grupo de los defensores de Pablo. No sé de qué lado estará usted. Gloria a Dios. Pero vemos que justamente él sirviendo al Señor, hermano, llega un momento, ¿no? Y vemos también que en otras oportunidades lo quieren atrapar, él se escapa, los hermanos lo ayudan, el apóstol, el siervo de Dios, ¿no? Hoy dirían el gran siervo de Dios, diría alguno. Bueno, no, el siervo de Dios, ¿no? Se tuvo que escapar por una soga porque los hermanos lo ayudaron, lo metieron en una canasta y así se escapó, porque lo iban a matar, ¿sí? Pero llegó un momento en donde Pablo entendía claramente de que el propósito de Dios era que él fuera a Jerusalén y sabía también de que iba a ser llevado preso y todas las cosas que le iban a pasar porque Dios se lo había mostrado. Amén. Y en ese transcurso está, y bueno, hay una historia larga ahí donde él aprovecha, hermano, primero en dos oportunidades a testificar de lo que Cristo había hecho en su vida, de quién era y quién era ahora, ¿no? Y delante de autoridades también, delante de reyes, ¿sí? Eso es tremendo. Y él cuenta ahí, está el hecho de los apóstoles. Pero vemos también de que luego de eso, bueno, él decide esperar al César y ahí donde lo llevan, ¿no? En este barco que nos encontramos ahora, ¿sí? Lo llevan rumbo a Roma, ¿no? Para comparecer delante del emperador, ¿no? Y bueno, es ahí donde nos encontramos en este barco, ¿no? En el medio de la noche, dice, hacía 14 días ya que estaban ahí, ¿no? Como medio naufragando, y están en esa circunstancia, y está ahí justamente Pablo, ¿no? Preso, él con otros presos más que iban también rumbo a Roma, con unos soldados, ¿sí? Que está el centurión con los soldados romanos, y obviamente con los marineros. Los marineros eran los profesionales, digamos, los que sabían manejar los barcos, los que sabían bien qué hacer frente a estas situaciones, ¿no? Y hemos leído, ¿no? Por ejemplo, de que a partir del versículo 27, ¿no? Después de 14 días, ¿no? O sea, la noche número 14, dice que los marineros se dieron cuenta de que había tierra cerca. No, pero veían que había, dice, escollo, ¿no? Podían chocar con algunas rocas y se podía despedazar el barco. A ver, ellos lo sabían, pero también eran los únicos que podían manejar, que podían buscar que ese barco no se despedace, ¿no? Y que pueda seguir. Pero dice la Escritura, ¿no? De que, viendo esta situación, el versículo 30, dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave, ¿sí? Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, dice, ¿no? O sea, el esquife eran, otras traducciones dicen los botes salvavidas, ¿no? El bote salvavidas, ¿no? Y esto dice que se hacían, ¿no? Los marineros, ¿no? Fíjese la situación, métase un poquito ahí, ¿no? Los marineros se hacían como que iban a tirar el ancla, que iban a hacer otra cosa, pero en realidad se querían bajar el bote salvavidas, se querían bajar al bote salvavidas y dejar abandonado el barco. Esa era la situación. ¿Sí? O sea, los que sabían verdaderamente qué tenían que hacer, cómo manejar un barco, los querían abandonar, ¿sí? Esto lo compartimos también en una meditación y alguien decía, ¿no? Qué egoístas estos marineros, ¿no? Pensaban solo en ellos nada más, ¿sí? Pensando solo en ellos, lo abandonamos, lo dejamos, que se rompa el barco, todo, nosotros nos salvamos nosotros, nos llevamos los botes salvavidas y listo, ¿sí? Y lo llevamos pensando en eso, ¿no? Meditando en estas palabras también, nos pusimos a pensar cuántas veces, ¿no? Nosotros por ahí también tenemos la misma actitud que los marineros, que estos marineros egoístas, dejando a la gente por ahí, o no predicándole a la gente de Cristo, no comunicándole el mensaje del Evangelio. Estamos teniendo también un sentimiento egoísta, ¿no? Porque es como que nos quedamos nosotros solamente con el Evangelio, ¿no? Que está bueno, ¿no? Yo en alguna oportunidad hablé prediqué también de varias personas, ¿no? Que tenemos en los Evangelios que una vez que se encontraban con Jesús, ¿qué querían hacer? Se querían quedar con Jesucristo, ¿no? Y no lo querían dejar ir a otro lado. Pero Jesús tenía que ir a otro lado porque tenía que predicarle a otras personas. Y yo digo, muchas veces nosotros hacemos lo mismo y está bueno que quieras estar con Cristo. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, estar con el Señor, estar en comunión con Jesús, es lo mejor que te puede pasar. Pero luego de eso, lo tenemos que compartir también, ¿sí? Porque si no nos quedamos nosotros solo con la bendición, ¿no?
tendríamos de alguna manera la misma actitud que estos marineros, que nosotros los miramos así y decimos, pero qué malo, qué egoísta. Y nosotros, cuando nos quedamos solamente con Cristo y no lo compartimos, tenemos que hacerlo. Dice la palabra del Señor que debemos predicar a toda persona y también a tiempo y aún fuera de tiempo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, y después vemos esta situación, ¿no?, de estos marineros, pero después también ahí aparece Pablo, ¿no? Dice que Pablo les habla, ¿no? Y le dijo al centurión, o sea, al centurión y a los soldados romanos, le dice, si esto no permanece en la nave, vosotros ustedes no se van a poder salvar tampoco. Y me llamó mucho la atención esto, ¿no? Porque que el apóstol Pablo, el siervo de Dios, ¿no?, que no era ni soldado ni marinero, ¿sí?, se haya dado cuenta de la situación. Y los soldados, el centurión y los soldados, no. O sea, si vos sos un soldado, sabés que tenés que estar atento, observando, y más en un barco donde llevas presos, tenés que estar atento constantemente, ¿sí? O sea, estás de guardia, bueno, es así, ¿eh? Yo fui soldado en el sur, y cuando estás de guardia tenés que estar atento. Es así. Y a mí me llama la atención eso, de que estos soldados romanos, que eran los mejores, los más avanzados de ese tiempo, no se dieron cuenta de nada. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, el siervo de Dios, sí, ¿quién les dice al centurión? ¿No? Y ahí van los soldados, cortan los botes salvavidas, o nos salvamos todos, o acá no se salva nadie, ¿sí? Cortaron de una. Y me llamó eso la atención, ¿no? Y ahí vemos cómo muchas veces, hermanos, aún, ¿no?, cosas naturales, ¿no?, personas que deberían saber bien lo que están haciendo, no ven algo, ¿no? Y me venía a la mente mientras preparaba el mensaje, ¿no?, que dice la palabra del Señor también, ¿no?, que el Dios de este mundo, o sea, Satanás, tiene cegado a los incrédulos para que no puedan ver, ¿sí? Y esto lo podemos llevar justamente a los planos espirituales, ¿no? ¿Cuántas personas no ven, no pueden ver la bendición de Dios en su vida? No pueden ver cuánta misericordia Dios tuvo de su vida. Y siguen en la misma, ¿no?, como si fuera que Dios no existiera. ¿Cuántas personas hoy todavía, que incluso les hablamos, dice la palabra, no le hablamos, y no pueden ver la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque no creen. Pero eso también decía, ¿cuántas veces nosotros como creyentes no podemos ver cuánta misericordia Dios tuvo en nuestra vida desde que le hemos aceptado? ¿Cuántas veces nos fuimos y nos volvió a recibir? Y no lo vemos. Por eso siempre digo, tenemos motivos para darle gracias a Dios siempre. Tenemos motivos reales para adorarle. Y ni hablar si hemos recibido algún milagro, alguna bendición de Dios, hermano, alguna transformación en nuestra vida, como le pasó al apóstol Pablo. Porque a veces nosotros pensamos en sanidades nada más físicas, ¿sí? Pero está la sanidad del alma, que el único que lo puede hacer es el Señor. Amén. Yo siempre comparto esto. Yo cuando llegué a Cristo, hermano, yo no tenía una enfermedad física. No llegué buscando que Dios me prospere económicamente, en lo material. Yo sabía que necesitaba a Dios, nada más. Y porque alguien se atrevió a hablarme y a predicarme, a pesar de mi aspecto en ese momento, ¿sí?, se acercó y me habló, pude recibir a Cristo. Alguien que no fue egoísta, que no fue como los marineros que querían abandonar el barco, sino que me compartieron a Cristo. Y digo, y llegué, ¿sí? Y llegué y pude aceptar al Señor. Y si bien tenía vicios, tenía un montón de otras cosas, digo, no estaba una enfermedad física, pero esos vicios justamente eran un producto, ¿sí?, del problema del corazón que tenía, del corazón, porque estaba lleno de odio. Y eso te lleva por ese tipo de cosas. Y al aceptar a Cristo, hermano, el Señor te sana el alma. ¿Sí? Es lo fundamental. Y luego, obviamente, ocurre una transformación aún en lo físico. Porque Dios es el mismo, hermano, ayer, hoy y por los siglos. Y hoy lo puede seguir haciendo y lo podemos seguir viendo, pero tenemos que creer, ¿sí? Tenemos que poner nuestra fe en marcha. Aleluya, y a su nombre. Entonces vemos que, si bien el centurión y los soldados, que eran profesionales también en su trabajo, no lo pudieron ver, el siervo de Dios sí lo vio y les avisó. Qué bueno poder escuchar los consejos que vienen de parte del Señor, ¿no? Porque algunos parece que necesitan que venga un ángel, el arcángel Gabriel, ¿no?
por ejemplo, ¿no? O el otro, no sé, alguno otro más que le guste, ¿no? Y ahí recién, ay, el Señor me va a hablar, ¿no? El Señor habla a través, primeramente, de su palabra profética más segura, que es la Escritura, que es la Biblia, ¿sí? Y después, bueno, a través del consejo de siervo de Dios, que están fundamentados en la Escritura, ¿sí? Porque si no, también, ¿para qué, no? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces vemos esto, la importancia que tiene, ¿no?, de poder poner nuestra fe también y poder dejarnos guiar por el Señor, porque el apóstol Pablo se dejó guiar por el Señor, y estos centuriones de alguna manera, por escuchar a Pablo, también se dejaron guiar, ¿no? Y bueno, y sigue el barco, ¿no? Y vemos también cómo Pablo, a pesar de las circunstancias, lo bueno, hermano, de saber que estás haciendo la voluntad de Dios, porque cuando sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, ¿sí?, porque pueden venir dificultades igual, esa seguridad te da confianza, esa seguridad te hace seguir dándole gracias a Dios a pesar de lo que pueda pasar, porque sabes que estás en la mano de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Y Pablo, hermano, es un ejemplo terrible de un hombre confiando en Dios. A mí me impacta la vida de Pablo, cada vez que lo veo digo, qué bárbaro. Y la verdad, yo digo, no le llego ni a la punta del zapato, bueno, las sandalias se había usado en esa época. Pero sin embargo, él constantemente tiene esa confianza. Y eso nos enseña justamente de que a pesar de que pueden haber dificultades, si estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que seguir confiando en Él, descansando en Él. Y Él lo hace, ¿no? Y va en el medio del barco. Y vemos que hacían 14 días, 14 noches, dice que los otros, porque dice, él en ningún momento dice que estaba haciendo ayuno. Pablo no dice que acá estaba ayunando. Yo lo digo que no hay que hacer ayuno. Es más, si el Señor te llama, hacelo, hermano. ¿Sí? Si el Señor te llama a hacerlo, hacelo. ¿Sí? No digo que no hay que hacerlo, pero en este caso no dice Pablo que estaba ayunando. Dice que los demás ayunaban, pero ¿por qué? Porque estaban afligidos, porque estaban mal. Y cuántas veces algunos, ¿no?, cuando hay situaciones, ¿no?, de tensión, que uno no puede comer, se te cierra el estómago, cuántas cosas pasan. Pero el apóstol Pablo, a pesar de todo eso, él seguía comiendo. Él seguía comiendo. Pero las otras personas estaban afligidas, ¿no? Y después, en un momento, después de estos 14 días, dice Pablo, ¿no? Dice, habiendo dicho esto, bueno, le dice que tienen que comer, que estén tranquilos, los anima. El apóstol Pablo, el preso Pablo, podemos decir ahí, los anima a todos, a que se alimenten, dice, para que puedan fortalecerse, ¿no? ¿Cuántos saben que el alimento físico es para fortalecer el cuerpo, que es necesario? ¿Sí? Algunos ya nos pasamos, pero ese es otro tema, ¿sí? Nos pasamos ya, ¿no? Pero 14 días, hermano, ¿sabes lo que es? Y uno dice, ¿cómo puede ser 14 días? Bueno, si uno se pone a pensar, si alguno pasó esta experiencia, sí, o alguna vez el Señor lo llamó a ayunar un par de días también. Bueno, el primer día cuesta, el segundo después como que se te va cerrando el estómago, ¿no? Y bueno, no tenés tanta... te cuesta volver a comer incluso, ¿no? Y además hay que comer con cuidado, ¿no? Pero bueno, esta persona pasó ese tiempo y bueno, estaban en esa circunstancia. Y dice Pablo, en el versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Sí? Y después dice el versículo siguiente, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Fíjese, escucharon la voz de Pablo una vez más, ¿no? Este hombre de Dios ahí, no mucha dificultad, pero estaba Pablo ahí, ¿no? Y los alienta, ¿no? Y le dice, y lo importante, da gracias a Dios delante de todos. Y qué importante es esto, hermano, dar gracias a Dios delante de todos, que no te importe quién está al lado. Yo sé que a veces a los chicos, a los adolescentes, pues les cuesta un poco, ¿no? De repente dar gracias a Dios o hablar de Dios incluso frente a su entorno, ¿no? Pero es comprensible, ¿no? Pero a veces pasan los años y algunos que ya tienen años también, da un poco, ¿no? Como que no le dan gracias a Dios en todo momento, ¿no? Y delante de todo, ¿no? Y está bueno que lo podamos hacer, ¿sí? Que lo podamos hacer. ¿Por qué? Fíjense en el resultado. Pablo dio gracias a Dios, oró por esa comida. Es una comida, podemos decirlo, por una oración, ¿no? Si te deja, ¿no? Pues bueno, tampoco vas a andar imponiendo tu oración en todo lado, pues por ahí te van a echar. A mí me ha pasado, porque no me habían enseñado eso. Entonces, bueno, pero digo,
pero si te dan la oportunidad, ¿no? Bueno, qué bueno que puedas dar gracias a Dios en una hora que viene la fiesta, vieron que a veces se reúnen, bueno, son lindos momentos para aprovechar, ¿no? Y poder dar gracias a Dios delante de todos y poder ver también que otros pueden recibir de parte de Dios. Y dice que estas personas que vieron eso, después que lo vieron a Pablo, y Pablo dio gracias a Dios y partió el pan, dice que se sintieron mejor, comieron y se sintieron mejor. Lo leímos recién. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Fíjense que tuvieron mejor ánimo después de que Pablo dio gracias. Y después comieron. ¿Sí? El poder de la oración también, ¿no? Y veíamos esto también, ¿no? De que, bueno, es necesario el alimento para poder fortalecer el cuerpo, ¿no? Y bueno, salimos hablando, me acuerdo en esa oportunidad, de lo que es el desayuno, ¿no? O sea, el desayuno. Sí, que dicen que es importante, ¿no? Bueno, nosotros algunos tomamos unos mates nada más y no comemos nada, ¿no? Y después al mediodía arrasamos con todo, ¿no? Y a la tarde también y a la noche también. Hacemos al revés, ¿no? Dice que el desayuno debe ser la mejor comida, ¿no? Para poder arrancar bien. Y está bien, ¿no? Porque eso es lo biológico, eso es lo normal, pero lo llevamos también al plano espiritual. Porque tenemos que llevarlo todo al plano espiritual, ¿no es cierto? ¿No? Qué bueno que nosotros también nos hagamos unos buenos, pero buenos desayunos espirituales. Con oración, meditando la palabra. Y eso te va a ayudar a enfrentar tu día. Eso te va a ayudar a enfrentar cuando tengas que salir a trabajar, a estudiar, no sé. Qué bueno que puedas, y es el consejo que siempre damos, ¿no? A poder hacerlo primeramente esto, ¿sí? Poder orar a Dios, meditar su palabra y luego salir a enfrentar este mundo que es territorio enemigo. ¿Cuántos saben que este mundo es territorio enemigo? Nosotros salimos, oramos, salimos y estamos en el territorio de Satanás. Es el Dios de este mundo, lo menciona la Biblia, ¿sí? Es el gobernador de las tinieblas y estamos en territorio enemigo. Y qué bueno que nosotros podamos alimentarnos, ¿no? Y poder tomar de esa manera también toda la armadura, como hoy hicieron los chiquitos de la escuela bíblica infantil, que poder tomarla y poder salir al mundo, porque el enemigo está ahí, hermano. Dice la palabra que el diablo anda como león, como si fuera un león rugiente, buscando a quien devorar, ¿sí? Y yo digo siempre esto, ¿no? También a los no cristianos no lo va a buscar porque ya lo tiene en su mano. ¿A quién va a buscar? A los cristianos que salen mal desayunados espiritualmente, ¿sí? Entonces muchas veces te va a pasar que salís y te encontrás con cosas y decís, pero esto, ¿no? Bueno, hagamos memoria. Es lo ideal, es lo que debemos hacer, es el consejo, ¿no? Que podemos recibir y tomar también de aquí. ¿Amén? ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Bueno, ya terminando, voy a pasar a la parte más adelante, ¿no? Bueno, vieron cómo Dios confirmó todo lo que el apóstol Pablo habló en esta circunstancia, siendo que él no era ni soldado, ni era marinero, pero tenía la guía de Dios. Amén. Y él aconsejó a los demás y pudieron, el barco se empezó a romper, pero todos pudieron llegar a salvo a la isla. Amén. Pero fíjese que cuando antes de largarlo, ¿no? Ocurre otra situación. Dice que los soldados, en el versículo 42, dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Bueno, era común en esa época que los soldados romanos, ¿no? Que tenían a cargo presos, si perdías un preso y te mataban, ¿sí? Te mataban. Entonces, por ese motivo, estos soldados dicen, no, vamos a matar a todos los presos y ya está. Y habían acordado eso. Y el centurión, que era el jefe, entiende esto, ¿sí? Y fíjese lo que hace. Dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. O sea, si no fuera por Pablo, el centurión por ahí decía lo mismo que los soldados. Mátenlo a todos, ¿para qué vamos a andar corriendo riesgo? ¿Sí? Pero dice que porque quería salvar a Pablo, fíjese otra vez más como la intervención de Dios en una situación muy complicada, ¿no? Que lo podían haber matado a Pablo, pero no era la voluntad de Dios aún, porque después Pablo sí lo terminan matando, pero más adelante. Entonces vemos cómo Dios tiene su tiempo para todo, y en este caso utiliza a este centurión para frenar esta situación. Y de vuelta, digo, ¿no? Cuando un hombre, hermano, ama a Dios, ¿no? Y aun cuando Dios obra en la vida de un hombre o de una mujer, incluso afecta a su entorno, afecta a los que están alrededor.
Porque dice que a los demás también no los mataron, no mataron a nadie por ese motivo. Por la causa de Pablo, por no matar a Pablo. Dios lo guardó a él y también guardó a las demás personas gracias a la vida de Pablo. Amén. Entonces vemos como Dios también guardó, ¿no es cierto?, a su siervo una vez más, porque todavía tenía cosas para hacer. Todavía tenía cosas para hacer. Es importante no tener en cuenta de que podamos buscar la voluntad de Dios siempre, no hacer su voluntad, y Dios sabrá en qué momento nos va a llamar, ¿sí? Porque saben que un día nos va a llamar el Señor, ¿no? Esa parte no le gusta que le cuente a nadie. El día del Señor nos va a llamar, ¿amén? Pero qué bueno que podamos después decir, como decía el viejo himno, cuando ya se pase lista, a mi nombre, yo responderé, que pueda estar ahí, amén. Entonces, vemos cómo Dios, hermano, lo guardó, lo fue guardando a Pablo hasta acá, intervino de una manera tremenda, ¿sí? Que podamos tomar todos estos consejos, ¿no es cierto?, de poder no quedarnos nosotros solamente con la palabra, ¿no?, sino poder compartir a Cristo, poder creer en el Señor, poder ver las cosas que Dios quiere que veamos, poder confiar en Él, aún en situaciones difíciles, poder ser agradecido aún en situaciones difíciles, ¿no? Yo creo que, por eso yo digo, yo miro todas estas cosas de Pablo y digo, Señor, ayúdame, porque realmente hay que hacer estas cosas, ¿no? Pero es lo que Dios quiere, ¿sí? Es lo ideal, es lo que el Señor nos anima a realizar, amén. Y luego, bueno, la historia de Pablo, saben que Pablo llega a Roma, sigue el viaje, llega a Roma y dice que estuvo unos par de años más todavía ahí. ¿Y qué estuvo haciendo? Estaba paseando, mirando el Coliseo romano. ¿Qué dice la Biblia que hacía Pablo? Dice que llenó del Evangelio todo, les predicó a todos. No quedó nadie sin predicar. Por eso, bueno, si el Señor nos está recordando una vez más quiénes somos, ¿sí? Somos siervos de Dios y qué es lo que Dios quiere, que proclamemos la palabra del Señor. Gloria a Dios, nosotros animamos a estudiar, recibir, como dije, fortalecernos nosotros para poder adorarle, ¿no? Tener a Cristo, pero también lo tenemos que compartir, ¿sí? En la iglesia nos fortalecemos para luego poder predicar afuera, no para quedarnos con Cristo nosotros solos. Amén, ¿sí? Y a su nombre. Vamos a dejar acá, vamos a ponernos de pie. Ya vamos a estar haciendo una oración.